Hoy muchos creen que hay un escenario bastante distinto al que había 1 o 2 meses atrás y al menos hay una creencia, sobre todo en los mercados financieros, también en algunos encuestadores, de que ahora las chances de Macri de ser reelecto han crecido de manera importante. Y que Macri está apostando a tres claves para ganar la elección que vienen hasta ahora jugando favorablemente al gobierno. La clave número uno, el dólar planchado. El dólar planchado que sirve como ancla de todas las expectativas, la situación de hay gobernabilidad, se desacelera la inflación, tienen la situación controlada. En un rato vamos a hablar con Mariano Borodich y con Orlando Ferreres. ¿Hasta cuándo se puede mantener este dólar planchado ahora alrededor de los 43 pesos? Pero claramente se ha generado la impresión de que el Banco Central tiene una artillería importante para mantener este dólar planchado seguro hasta el 11 de agosto, hasta la elección de las PASO, y eventualmente hasta octubre. ¿Y por qué se ha generado esta impresión? Porque, bueno, basta ver lo que está sucediendo con los fondos que están ingresando desde el exterior. Aprovechar las grandes tasas de interés, las altas tasas de interés de la Argentina, pero fondos que ingresan, venden dólares y se colocan en el sistema financiero local. Ustedes dirán, es la bicicleta de siempre, ya la vimos en el 2017. Sí, es cierto. Pero hoy muchos creen que hay un horizonte, al menos de varios meses, de ese dólar planchado, y eso es la clave primera de las chances de reelección de Macri. La idea de convencer a los argentinos que tienen ahorro y sobre todo a fondos financieros del exterior de que tienen los instrumentos para que continúe este dólar planchado. Por eso, tanto argentinos que están apostando a plazos fijos como algunos inversores especulativos llegan con sus dólares, los venden y se colocan a tasa de interés en pesos en bicicleta. El elemento número dos, la clave número dos, que parece alinearse en la estrategia electoral de Macri es el miedo a Cristina. Ahora lo vamos a analizar un ratito con Gustavo Marangoni y con Raúl Timerman, pero el gobierno ha desplegado todos los instrumentos de la campaña electoral tratando de mostrarla a Cristina con todo el poder dentro de la fórmula Fernández-Fernández y con la idea de efectivamente el miedo al regreso de Cristina. Ahora van a ver los spots que están circulando con el eslogan "Vamos a volver". El gobierno lo toma y lo da vuelta y muestra la peor cara del kirchnerismo en ese "vamos a volver". O el presidente en las últimas horas, lo vamos a mostrar, furibundo con una catarata de tweets diciendo los que callan son cómplices, porque Cristina es el apoyo a Maduro, a la dictadura de Maduro y Venezuela. El tercer elemento, que todavía está por verse, pero el gobierno apuesta que efectivamente termine de desequilibrar la elección en favor del oficialismo, todavía está por verse. Hay algunas señales, en el último mes, la va a contar Claudio Slotnick, los subsidios que dieron para la venta de autos significó un repunte chico, pero un repunte de las ventas en las últimas semanas. Lo que pasó con el Ahora 12 significó desde el fondo del pozo un repunte de las ventas de algunos sectores de consumo masivo. Bueno, el tercer punto que dice el gobierno, si lo logramos desplegar, aunque sea en los últimos 3 o 4 meses del año, puede desequilibrar elecciones, cierta recuperación del consumo. Que hasta ahora, insisto, es muy tenue desde el fondo del pozo. Se ha desplegado, esto es algo insólito, que el Estado ponga plata para subsidiar al que compra un auto, y en este caso se han, en muchos casos, vendido autos hasta importados y de gama media y alta, con el subsidio del Estado, pero también el Ahora 12 y también, atención, que se viene una catarata de programas, Procrear, Créditos ANSES y demás. Bueno,
estas tres claves, dos de las cuales están funcionando y que le han permitido a Macri, coinciden todos los encuestadores, recuperar en el último mes. ¿Le alcanza para ganar? Bueno, hay una impresión en los mercados financieros, que obviamente van a ver el gran test el 11 de agosto en las PASO, pero en los mercados financieros lo están viendo con la caída del riesgo país, el ingreso de fondos a la Argentina, que compran títulos de la Argentina o venden los dólares y se colocan en el sistema financiero local en pesos, incluso comprando títulos en pesos, la idea de que sí, de que Macri está hoy mejor posicionado que los Fernández para ganar esta elección. Y fíjense el esquema básico que nosotros habíamos hecho relacionando la economía y la política. En este esquema, cómo el gobierno cree que ha avanzado algunos casilleros. Esto es muy sencillo. Esto es, gana o pierde el gobierno según dos variables, el dólar y la inflación. Después ahora Gustavo Marangoni y Timmermans me van a incorporar las otras variables que están jugando, pero es dólar e inflación. Hasta ahora el gobierno se había movido, obviamente hasta finales del año pasado, principio de este año, en este casillero. Era espiral cambiaria, la economía sin posibilidad de que repunte, dólar incontrolable, alta inflación, pierde, seguro, no hay nada que discutir. Había pasado, si se quiere, al segundo casillero, después del primer trimestre, inflación que no bajaba de 3%, dólar que acompañaba la inflación, es decir, se controlaba, pero en algunos meses, como marzo, que saltó 11-12%, o en abril, que acompañó la inflación, estaba todavía ahí en mucha tensión, y eso generaba que no había posibilidad de recuperación económica, estaba todavía en el casillero, con una economía estancada de pierde el gobierno. Hoy ha pasado a este casillero, al casillero en el cual la estabilidad cambiaria, dólar totalmente planchado o incluso a la baja. Hay una caída del dólar de 7% en el último mes. El dólar se fue de 45 a 46 a el valor de hoy, 43. Y la inflación todavía no en 1 y pico o 2%, todavía en 2,6% tal vez en junio, pero en julio tal vez en 2 y pico por ciento, pero una inflación que claramente no es la del 3%. En este escenario y en este casillero, el gobierno está en el final abierto. Ha logrado pasar como si fuera una pantalla de un jueguito de computadora, pasar las pantallas en la que tenía la derrota garantizada, pantalla 1, el dólar incontrolable, la inflación acelerándose, con un pico de 57% en el mes de mayo anual, a la pantalla 2 pierde, pero en una tendencia menos pronunciada, y ahora la de final abierto. ¿Y qué creen en el gobierno? Que pueden llegar a pasar en los próximos meses a esta pantalla. Y para que ocurra esto, para que pasen a esta pantalla, ¿qué tiene que ocurrir? Estoy analizándolo simplemente desde el punto de vista económico. Claramente que el dólar se mantenga completamente estable. Claramente que la inflación se desacelere aún más. Es decir, que la inflación se pueda desacelerar incluso un poquito por debajo del 2%. Es decir, que haya algunos meses, en los próximos meses, que dé 2,1, 2%, por ahí, por debajo de eso, 1,8, 1,9. Una inflación que se desacelera. ¿Por qué es importante eso? Porque las paritarias que se cierren en la segunda parte del año, en ese caso, mes a mes podrían ir recuperando un poquito de poder adquisitivo. En ese escenario donde el gobierno considera que en los últimos meses hay margen a través de bajar un poquito la tasa de interés o eventualmente dar subsidios para el crédito, el Estado, los autos, la ANSES, los créditos para el consumo, podría haber una recuperación del consumo. Y si hay esa recuperación del consumo, que no va a ser una recuperación abrupta ni mucho menos, y no va a ser el consumo del 2017, no va a ser los 100.000 créditos hipotecarios del 2017, los 4 millones de créditos de Argenta o para los jubilados del ANSES, no va a ser tampoco el millón de autos vendidos en el 2017 o la venta de electrodomésticos
o de motos creciendo al 30%. Hoy todas esas variables están para abajo. La venta de autos está cayendo 40%, la venta de motos 45%, la venta de electrónica está cayendo 30 y pico por ciento. Pero el gobierno considera que si hay una recuperación de todo eso, es decir, si en esos meses empieza a ver la gente que empieza a soltar un poquito la soga del bolsillo y con un poquito más de crédito, sobre todo sin interés o con intereses por debajo del mercado, como la hora 2 empieza a moverse el consumo, atención que el gobierno cree que puede meterse en este casillero, donde gana. Por supuesto que el test va a estar el 11 de agosto. Lo dijimos que va a ser el punto de inflexión. Si el 11 de agosto, todo esto que viene contando el gobierno, volvamos, hay tres claves que están torciendo la tendencia y tenemos ahora muchas más chances de ser reelectos que antes. No se corrobora, es decir, si el 11 de agosto la diferencia entre Macri y Fernández no es holgada, es decir, que los Fernández están entre 3 y 5 o 3 y 6 puntos arriba nada más en las PASO, que es un poco el escenario que evalúa el gobierno para después hacer una muy buena elección en octubre y eventualmente en una balotaje en noviembre. Bueno, claramente, si eso ocurre, se confirma esto y el gobierno considera que toda la situación esta que estamos hablando, la situación de la economía y el dólar planchado, la desaceleración de inflación y demás, podría profundizarse después de agosto y le podría facilitar mucho las cosas al gobierno para atender este escenario. Si al revés, el 11 de agosto nos enteramos que lo que están diciendo las encuestas están todas equivocadas, si hay un batacazo de Fernández, más de 8 o 10 puntos de diferencia por encima de Macri, bueno, obvio que va a ser difícil para el gobierno mantener esta tendencia. Es decir, va a estar el Banco Central atajando penales para que no se le dispare el dólar, va a estar vendiendo dólares o subiendo la tasa de interés. Eso genera más retracción desde el punto de vista de la economía, o sea que la incipiente recuperación podría abortarse o postergarse, es decir, un escenario totalmente distinto, hay un punto de inflexión. Pero lo que les quiero contar, y por eso ahora hablo con Gustavo Marangoni y Raúl Timerman, que uno ve en el último mes y medio, con el dólar estabilizado, y sin duda es esto que como una especie de círculo virtuoso en el corto plazo. Nosotros hemos escuchado esta semana acá en este programa, algunos economistas como Martín Redrado dicen, ojo con la droga de atrasar el dólar para repuntar en las encuestas. Es decir, atraso del dólar para subir las encuestas. Ojo con eso porque genera riesgos. Ojo con la droga de, nuevamente, la bicicleta financiera, de que todos estén ingresando fondos en el corto plazo, baja el riesgo país, porque el gobierno te garantiza que va a mantener el dólar planchado y entonces hay altísimas tasas de interés en dólares que pueden aprovechar los que vienen de afuera. Ahora, el gobierno ve que ese círculo virtuoso de cortísimo plazo, bicicleta financiera mediante, le puede dar el empujón que necesita para hacer una muy buena elección en agosto y ganar en octubre y en noviembre. Y después se verá. Después del 10 de diciembre verá el próximo gobierno, eventualmente el próximo Macri, el propio Macri reelecto, cómo se acomoda. A ver, Gustavo Marangoni, Raúl Timerman, ¿coinciden con esto? Digamos, de que de alguna manera el gobierno viene alineando algunos elementos en el escenario que lo han reposicionado o que le han generado la idea de que ahora sí tiene más chance de ganar cuando hace 3 meses estaba en el casillero, pierde seguro? Sí, en líneas generales sí. Hemos hablado en otros programas Sí. tuyos respecto de que gobernar en la Argentina o dar la sensación de gobernanza tiene que ver con la posibilidad de manejar la relación peso-dólar. Cuando no manejas eso, evidentemente se genera una serie de ruido en el ámbito de la política, consecuencia de lo económico, que enturbia cualquier plan. Es decir, cuando el dólar se estaba escapando de 33, 36, 40, 42 y vos querés hablar de largo plazo, te dice, mira, primero domina el dólar y después vení y hablemos en serio. Bueno, en los últimos 60 días, todo lo que vos has descrito muy bien, esa pax cambiaria empieza a generar, siempre los movimientos con el dólar generan efectos que se ven en semanas o un par de meses, así como cuando se devalúa, después de un mes o 2 meses empiezas a ver la inflación, los precios, etcétera. Cuando se calma también pasan las semanas y empiezas a ver resultados que se traducen en cierta recuperación de imagen, de expectativas, por supuesto desde un piso muy bajo, también hay que decirlo, pero eso se da y da otro contexto en el cual, en el cuadro anterior que vos habías señalado, uno puede, digamos,
o yo al menos puedo suscribir, la idea de final abierto dando vueltas. Después, digamos, vemos si ese final abierto hay más posibilidades de que sea en una primera vuelta o en una segunda vuelta. Lo cierto es que los estudios de opinión, la encuesta que vos mencionabas, etcétera, lo que nos está señalando que hoy hay una aceleración de la polarización. Las dos fuerzas principales contendientes concentran más del 80%, por lo menos en provincia de Buenos Aires, más del 80% de la intención de voto, tanto en el rango de la candidatura a presidente como en el rango de la candidatura a gobernador o gobernadora. Y el resto de las fuerzas políticas se reparten el 20%. Lo que hay que ver es si esa aceleración, merced a distintos estudios de opinión y a los resultados de agosto, se acelera entre agosto y octubre, promoviendo la posibilidad de una primera vuelta electoral que termine con todo, lo Es cual... decir, que alguno supere el 45% en octubre. No estamos diciendo que va a suceder, digo que por lo menos es más pensable ahora que 3 meses atrás. Y eso tiene, me parece, a la vez distintas consecuencias, no solo económicas, nos ahorramos la segunda vuelta, no solo de ansiedad, sabemos antes quién gana, la conformación del Congreso, porque no es lo mismo una fuerza ganando el 45% de los votos en octubre con un porcentaje similar para los diputados y Senado, que a lo mejor con 40 o menos, si fuese así, y después te queda, como le pasó también a Mauricio Macri, un Congreso dividido, ¿no? Ahora vamos a mostrar un ratito por qué alguien vota a Macri hoy y por qué vota a Cristina. Un estudio muy interesante que hizo eh, Raúl Timerman. Pero me interesa la visión un poco de Timerman de esto. ¿Coincide en que de alguna manera cambió el escenario? Yo creo que el relato ¿O es una creencia equivocada por ejemplo, de los mercados? Porque los mercados están el eufóricos, escenario... digamos. Están los bancos de inversión, uno ve los informes y hace 3 meses estaban todos recomendando vender a Argentina y ahora están todos recomendando entrar a la Argentina. Y están muy comprados ellos también, ¿no? Entonces Sí, tienen intereses en juego. Un poco, Claro, tienen intereses. pero ha cambiado, Sí, se agarran, claro. pero han encontrado, evidentemente, una tablita de salvación y se aferran a la tablita. Sí. Yo lo que creo, me reía con Gustavo porque ayer hablábamos del efecto maradoniano en esto que contaba un inversor. Yo lo que creo que este relato se ajusta bien a lo que está sucediendo. Yo no sé si esto fue planificado para que ocurra de esta manera o, digamos, se tomó una decisión respecto, tenemos que evitar que el dólar crezca. ¿Y qué nos dio resultado en las elecciones del 2018? ¿Qué le dio 17, sí. 17, perdón, en octubre del 2017. ¿Qué le ha dado resultado al kirchnerismo? Y bueno, vos fijate que casi todas las medidas que han tomado, ayer almorzaba con un banquero, me dijo que la hora 12 explota, ha explotado. Ahora vamos a mostrar los números. Hay un fuerte crecimiento de ventas con el tema de la hora 12. En las últimas semanas los tiene Claudio Slotnick. ¿Salto de cuánto? ¿30%? 30% promedio. 30% promedio de aumento de ventas. Obviamente que venían muy caídas, Es verdad, pero en las últimas semanas uno mira, esto es así, uno viene cayendo, ¿no? Vendías 20, después vendés 10, te agarra, vendés 5, ya estás en la lona. Aumenta el Vendés 2, 30%, decís, estoy muerto. sí. Ahora después empezás a vender 3, 4, 5 de nuevo, decís, bueno, bárbaro, mirá cómo andan las cosas. En algún momento vendiste 15 o 20, pero ahora estás en otra tendencia, digamos, ¿no? No, aparte Bueno, se es lo que representa- pasa, genera es lo otro que humor. pasa con el punto en que estás hoy. Porque vos decís, si la inflación se lleva a este nivel y si el dólar se mantiene y si el consumo aumenta, pero cuando tomaron el gobierno, ¿cómo era la inflación? ¿En qué valor estaba el dólar y cómo era el consumo? Digamos, el gobierno a un sector de la sociedad la ha hecho bajar un escalón respecto a su vida diaria. El tema es que ese bajón de ese escalón, si vos tomás solo eso, deberían ser 20 puntos de diferencia del primero respecto al segundo. Y esos 20 puntos no existen. Ese es el tema fundamental. ¿Por qué no existe la diferencia entre el que va primero por cada vez menos y el que va segundo? Y va primero la oposición. Yo lo que te diría, Maxi, estamos hablando de una carrera que todavía no se largó. El domingo se larga la carrera. ¿Este domingo? Este domingo.
Vamos a ver qué autos ponen en la pista cada uno y quiénes son los conductores de esos autos. ¿Por qué? Porque vos venís con un presidente, ayer decía Gustavo, no me acuerdo, un presidente que fue 7, 8 veces... 6 veces candidato. Fue 6 veces candidato frente a un candidato que es su primera candidatura. O sea, tenés un training fuerte en uno y una falta de training en el otro. Tenés un equipo de campaña que viene invencible, viene invicto. El de Macri. El de Macri viene invicto. Durán Barba, Marcos Peña vienen invicto en situaciones terriblemente difíciles. Desde el 2007, desde que ganaron. Horacio Rodríguez Larreta, decidieron que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser jefe de gobierno. En ese momento Gabriela Michetti tenía 72% de imagen positiva. Nadie tiene hoy 72% de imagen positiva y ganaron la elección. Apostaron por María Eugenia Vidal y María Eugenia Vidal ganó la elección en la provincia de Buenos Aires. O sea, es un equipo de campaña fuertísimo. Si a eso le sumás la situación que vos decís que es una situación placentera para el equipo de gobierno, y sí, la cosa va a estar muy equilibrada. A ver, la pregunta que les hago, también que hablamos un poquito de las 3 apuestas del gobierno, Torre Planchado, miedo a Cristina. Ahora vamos a ver el tema del miedo a Cristina. ¿Qué es miedo a Cristina? Sí. Bueno, pues evidentemente hay miedo a Cristina. El gobierno ha salido sí, ahora. Pero el presidente hablar ha salido sobre... Marcos Peña a decir que Cristina es la candidata y no da la cara. Es decir, vamos a ver, pero evidentemente hay un voto de Cambiemos que tiene un peso enorme, el miedo a Cristina. Ahora lo vamos a analizar contigo. Vamos a verlo. Y la recuperación del consumo, que acá es la clave. Esto puede desequilibrar. Empezando, sí. Esto todavía lo que se está viendo incipientemente en la hora 12, pero de muy fondo del pozo. Ahora, quiero mostrarles esto otro, que es el FMI confirma hoy a la tarde o a más tardar el lunes o el martes, próximo, aún obviamente no es feriado en Estados Unidos, va a confirmar que envía 5.500 millones de dólares, que es el anteúltimo cheque que le va a llegar a Macri antes de la elección de octubre. El FMI ya desembolsó para la Argentina hasta acá desembolsó casi 40.000 millones de dólares para la Argentina, 39.000 y pico desembolsado, y todavía quedan unos 11.800, 12.000 millones de dólares que se van a desembolsar. Uno estaba previsto en junio, pero va a ser en los primeros días ahora de julio. Se corrió algunos días la renuncia esta semana de Lagarde, pero insisto, se va a confirmar hoy o en los próximos días, lunes o martes de la semana próxima, 5.500 millones de dólares. El cheque de julio para Macri. ¿Para qué son esos dólares? Bueno, para garantizar pago de deuda. Lo que pasa es que como el gobierno tiene casi cubierto los pagos de deuda, todo lo que ingrese de estos dólares del FMI, le dan también algún resto, porque consiguió la autorización del FMI para mantener el dólar calmo hasta octubre o eventualmente hasta noviembre. Y después le va a quedar otro cheque más en septiembre, el último cheque que le llega casi desde Trump, digo el FMI, pero es Trump, a la campaña de Macri, y otros 5.500 millones de dólares, un poquito más para completar estos 11.800 millones de dólares. Con lo cual, Macri llega a octubre con todo desembolsado, los 6 cheques del FMI van a estar ya puestos y va a haber prácticamente un desembolso de 51.000 millones de dólares. Prácticamente todo el préstamo. El préstamo era 57.000 millones de dólares, más del 90% del préstamo, todo desembolsado. E insisto, es muy importante esto, porque también va a ser una señal. Dólares que están ingresando y que quedan en el Banco Central, porque el Banco Central está comprando dólares. Por eso el dólar cae ahora. Pero que ingresan y quedan y los puede mostrar para decir tengo esto en la campaña, 5.500 millones de dólares, que se confirma hoy o en 2 o 3 días, y otros 5.500 millones de dólares en septiembre, los últimos 2 cheques de Trump para la campaña. Bueno, evidentemente hay una apuesta, pero fenomenal. Claro. Es muy fenomenal notorio. Es muy notorio. Vos fijate que... a la campaña, y donde obviamente no solamente los inversores de afuera, sino el FMI, todos están apostando a la reelección de Macri. Raúl hacía referencia recién a la expertise del gobierno en materia electoral y de campaña. Vos fijate que esto que vos acabas de describir, el gobierno te lo presenta como
estos montos reflejan la confianza en nosotros. ¿No? La oposición que va a decir, te estás endeudando, y ellos dicen, esto es confianza. El gobierno toma los desaciertos en materia económica de estos 3 años y medio y te dice, el esfuerzo tiene que servir para el futuro, convierte un mal resultado en un valor positivo, el esfuerzo en virtud del futuro. Entonces, se da el tema de que, además del miedo y de otras cosas que seguramente se van a comentar, acá es ver quién genera expectativa de futuro. Uno podría decir el gobierno, no, pero sin embargo el gobierno es muy hábil en hacer eso. Y ahí tiene que encontrar la vuelta los Fernández y sobre todo Alberto para ver de qué manera él puede desmarcarse de lo que vos señalabas antes que Marcos Peña lo quiere traer. A ver, el gobierno se había formateado para competir contra Cristina. Y Cristina hace 1 mes y medio, ya ni me acuerdo cuánto, dijo, va Alberto. El gobierno dice, no, no, no. Es Cristina, es el kirchnerismo. Ahí va a haber una disputa frente a un sector de la sociedad, una franja de los sectores medios, a los cuales Alberto va a tratar de persuadirlos de que es el post-kirchnerismo. Y el gobierno va a hacer todo el énfasis para recordar que no es otra cosa que una extensión del kirchnerismo. Sí, pero es muy complicado. Ahora lo vamos a hablar con Timerman, ¿no? Uno lo ve a Alberto Fernández que por un lado va con el discurso moderado, pero por otro lado necesita dar señales de tranquilidad a Cristina y a los sectores más duros del kirchnerismo, ¿no? Entonces, no termina de definir. En contraposición uno ve un Macri que es más Macri que nunca. Digamos, un Macri que ya dice, lo contamos, vamos al acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, vamos a negociar libre comercio con Estados Unidos, somos la modernidad. Está del otro lado Venezuela y el kirchnerismo. Es un Macri que ya no está hablando de voy a proteger los puestos de trabajo y darle empleo y les voy a prometer que vamos a proteger las empresas y la asistencia social y que vamos a cuidar algunas cosas, sino un Macri que quiere definir su política abiertamente, digamos. No es el Macri del 2015, es el Macri-Macri. Y evidentemente él considera que eso le permite definir una línea que contraste con el kirchnerismo, desdibujando la moderación de Alberto Fernández.